Hola, hola, mis amores. Bienvenidas y bienvenidos un día más a su canal, su rinconcito de alegría, inspiración y, por qué no decirlo, un poquito de sueño. ¡Qué emoción tenerlos aquí de nuevo! Espero que estén listos para un viaje fascinante porque hoy vamos a explorar un tema que a mí personalmente me llena de admiración y respeto. Vamos a hablar de mujeres turcas que enamoran, no solo por su belleza, que la tienen y mucha, sino por su fuerza, su resiliencia y la inspiración que transmiten a través de sus historias. Sí que muchas de ustedes, al igual que yo, han quedado prendadas de la cultura turca gracias a las series y películas que nos han regalado personajes femeninos inolvidables. Pero hoy vamos a ir más allá de la ficción y vamos a conocer a mujeres reales, mujeres que han dejado su huella en el mundo, mujeres que han luchado contra viento y marea para alcanzar sus sueños y que con su ejemplo, nos demuestran que todo es posible si le ponemos pasión y determinación. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubriendo historias inspiradoras y si quieren seguir aprendiendo sobre culturas fascinantes, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos y formarán parte de esta maravillosa comunidad. Ahora sí, pónganse cómodos, prepárense un té turco bien calentito y acompáñenme en este viaje de descubrimiento y admiración. Vamos a empezar hablando de una mujer que desafió las convenciones de su época y se convirtió en un símbolo de la emancipación femenina en Turquía, Halide Edip Adıvar. Imagínense a principios del siglo XX, en una sociedad donde el papel de la mujer estaba rígidamente definido, Halide Edip se alzó como una voz poderosa a favor de la educación de las niñas y de la igualdad de derechos. No solo fue una escritora prolífica y una intelectual brillante, sino que también participó activamente en la Guerra de Independencia turca, donde demostró su valentía y su compromiso con su país. Su novela Ateşten Gömlek es un testimonio conmovedor de los horrores de la guerra y del sacrificio de las mujeres turcas en la lucha por la libertad. ¿No es increíble? Una mujer que no se conformó con el status quo, que luchó por sus ideales y que dejó un legado imborrable en la historia de Turquía. Halide Edip Adıvar, nacida en Estambul en 1884, fue una figura excepcional en la historia de Turquía. Su vida fue un constante desafío a las normas sociales de su tiempo. Desde joven mostró un talento innato para la escritura y una sed insaciable de conocimiento. Recibió una educación privilegiada para la época, aprendiendo inglés y francés, lo que le permitió acceder a una amplia gama de literatura y pensamiento occidental. Sin embargo, nunca olvidó sus raíces y siempre defendió la identidad y la cultura turcas. Su participación en la Guerra de Independencia turca fue un punto de inflexión en su vida. Dejó atrás su cómoda vida en Estambul para unirse a las fuerzas nacionalistas lideradas por Mustafa Kemal Atatürk. Trabajó como enfermera y periodista, documentando los horrores de la guerra y elevando la moral de las tropas. Su valentía y su compromiso la convirtieron en un símbolo de la resistencia turca. Ateşten Gömlek, publicada en 1922, es considerada una de las obras más importantes de la literatura turca. La novela narra la historia de Ayşe, una joven que pierde a su marido y a sus hijos en la guerra y se une a la lucha por la independencia. A través de los ojos de Ayşe, Halide Edip Adıvar retrata el sufrimiento y la determinación de las mujeres turcas durante este periodo turbulento. La novela es un poderoso alegato contra la guerra y una celebración del espíritu humano. Después de la guerra, Halide Edip Adıvar continuó luchando por los derechos de las mujeres y la modernización de Turquía. Fue una de las fundadoras de la Universidad de Estambul y trabajó como profesora de literatura inglesa. También escribió numerosas novelas, ensayos y obras de teatro. Su legado sigue inspirando a las mujeres turcas de hoy en día. Y hablando de mujeres que rompieron barreras, no podemos dejar de mencionar a Tansu Çiller, la primera y hasta ahora única mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Turquía. Sé que su figura es controvertida y que su gestión ha sido objeto de debate, pero no podemos negar que su llegada al poder representó un hito histórico para las mujeres turcas. Imagínense el impacto que tuvo su nombramiento en la mentalidad de una sociedad todavía marcada por el machismo. Tansu Çiller demostró que las mujeres pueden llegar a lo más alto en la política y que tienen la capacidad de liderar un país con firmeza y determinación. Independientemente de las opiniones políticas, su historia es un claro ejemplo de que con esfuerzo y perseverancia se pueden alcanzar metas que parecían imposibles. Tansu Çiller, nacida en Estambul en 1946, provenía de una familia acomodada y recibió una educación de primer nivel.
Estudió economía en Turquía y luego obtuvo un doctorado en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Antes de entrar en política, fue profesora de economía en la Universidad de Bosporus en Estambul. Su ascenso a la cima de la política turca fue meteórico. En 1991 fue elegida diputada al Parlamento y en 1993 se convirtió en la primera mujer primera ministra de Turquía. Su nombramiento fue recibido con entusiasmo por muchas mujeres turcas, que veían en ella un símbolo de progreso y empoderamiento. Durante su mandato, Tansu Çiller se enfrentó a numerosos desafíos, incluyendo la crisis económica, el conflicto kurdo y la inestabilidad política. Implementó políticas económicas controvertidas que, si bien lograron estabilizar la economía a corto plazo, también generaron inflación y desigualdad. Su gestión fue criticada por algunos sectores de la sociedad, que la acusaron de corrupción y autoritarismo. Sin embargo, Tansu Çiller también logró importantes avances en materia de derechos humanos y relaciones internacionales. Promovió la adhesión de Turquía a la Unión Europea y mejoró las relaciones con los países vecinos. Su legado es complejo y controvertido, pero no se puede negar que su llegada al poder representó un hito histórico para las mujeres turcas. Más allá de las controversias, la figura de Tansu Çiller sigue siendo un recordatorio de que las mujeres pueden romper barreras y alcanzar posiciones de liderazgo en cualquier ámbito de la sociedad. Su historia inspira a las jóvenes turcas a perseguir sus sueños y a no dejarse limitar por los estereotipos de género. Pero no todo es política y literatura. También hay mujeres turcas que nos enamoran con su talento en el mundo del arte y del espectáculo. ¿Quién no conoce a Hande Erçel? Esta talentosa actriz ha conquistado corazones en todo el mundo con su belleza y su carisma. Pero más allá de su atractivo físico, Hande Erçel es una mujer trabajadora y comprometida con su carrera, que ha demostrado su versatilidad en diferentes papeles y que se ha convertido en un referente para muchas jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo de la actuación. Además, es una persona muy activa en causas sociales y utiliza su influencia para concienciar sobre temas importantes como la protección del medio ambiente y el bienestar animal. Una mujer completa en todos los sentidos. Hande Erçel, nacida en Bandırma en 1993, comenzó su carrera como modelo antes de dar el salto a la actuación. Su belleza y su talento la convirtieron rápidamente en una de las actrices más populares de Turquía. Ha protagonizado numerosas series de televisión que han sido un éxito tanto en Turquía como en el extranjero. Su papel en la serie Senkal Kapm la catapultó a la fama internacional. En esta serie interpreta a Eda YLDZ, una joven florista que se ve obligada a fingir estar comprometida con un rico empresario llamado Serkan Bolat. La química entre Hande Erçel y su coprotagonista, Kerem Bürsin, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Hande Erçel no solo es una actriz talentosa, sino también una persona comprometida con causas sociales. Es embajadora de varias organizaciones benéficas que trabajan en defensa de los derechos de los niños y la protección del medio ambiente. Utiliza sus redes sociales para concienciar sobre estos temas y animar a sus seguidores a tomar acción. Su influencia en las jóvenes turcas es innegable. Hande Erçel se ha convertido en un modelo a seguir para muchas jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Les demuestra que con trabajo duro, dedicación y talento se pueden alcanzar metas que parecían imposibles. Además, Hande Erçel es un ejemplo de cómo utilizar la fama y la popularidad para hacer el bien en el mundo. Su compromiso con causas sociales la convierte en una figura aún más admirable. Y si hablamos de talento, no podemos olvidarnos de Sertab Erener, la cantante que llevó a Turquía a la victoria en el Festival de la Canción de Eurovisión en 2003 con su canción, Everybody That Can. Su voz potente y su puesta en escena arrolladora conquistaron al público europeo y la convirtieron en un icono de la música turca. Sertab Erener es una artista innovadora y arriesgada que no tiene miedo de experimentar con diferentes estilos musicales y que ha sabido mantenerse vigente a lo largo de los años. Su historia es un ejemplo de que con pasión y dedicación se pueden alcanzar el éxito a nivel internacional. Sertab Erener, nacida en Estambul en 1964, es una de las cantantes más importantes de la historia de la música turca. Su carrera comenzó en la década de 1990 y desde entonces ha publicado numerosos álbumes que han sido un éxito de ventas. Su victoria en Eurovisión en 2003 fue un hito histórico para Turquía. Everybody That Can se convirtió en un éxito en toda Europa y catapultó a Sertab Erener a la fama internacional. La canción es un himno a la libertad y la independencia femenina,
y su mensaje resonó con millones de personas en todo el mundo. Sertab Erener es una artista versátil que ha experimentado con diferentes estilos musicales, desde el pop hasta el rock y la música tradicional turca. Su voz potente y su puesta en escena arrolladora la convierten en una artista única e inigualable. Además de su carrera musical, Sertab Erener también es una activista social que defiende los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Utiliza su música y su plataforma para concienciar sobre estos temas y animar a sus seguidores a luchar por un mundo más justo e igualitario. Su legado en la música turca es innegable. Sertab Erener ha inspirado a muchas jóvenes cantantes a seguir sus sueños y a no dejarse limitar por los estereotipos de género. Su historia es un ejemplo de que con pasión, dedicación y talento se pueden alcanzar el éxito a nivel internacional. Pero más allá de las figuras famosas y reconocidas, quiero destacar también a las mujeres turcas anónimas, a esas mujeres que luchan cada día por sacar adelante a sus familias, que trabajan incansablemente en el campo o en las fábricas, que se esfuerzan por darles una buena educación a sus hijos, que cuidan de sus padres ancianos, que mantienen viva la cultura y las tradiciones de su país. Estas mujeres son las verdaderas heroínas de Turquía, las que construyen el futuro con su trabajo y su sacrificio. Su fuerza y su resiliencia son una fuente de inspiración para todas nosotras. Las mujeres turcas anónimas son el pilar de la sociedad turca. Su trabajo y su sacrificio son esenciales para el bienestar de sus familias y el progreso de su país. A menudo sus historias no son contadas y su contribución no es reconocida. Sin embargo, su importancia es innegable. En las zonas rurales, las mujeres turcas desempeñan un papel fundamental en la agricultura y la ganadería. Trabajan incansablemente en el campo, cultivando la tierra y cuidando del ganado. Su trabajo es esencial para la producción de alimentos y la economía local. En las ciudades, muchas mujeres turcas trabajan en fábricas, oficinas y otros sectores de la economía. Su trabajo contribuye al crecimiento económico de Turquía y al bienestar de sus familias. Además de su trabajo, las mujeres turcas también desempeñan un papel fundamental en la educación de sus hijos y el cuidado de sus padres ancianos. Su dedicación y su amor son esenciales para el bienestar de sus familias. A pesar de los desafíos y las dificultades que enfrentan, las mujeres turcas anónimas se mantienen fuertes y resilientes. Su espíritu de lucha y su determinación son una fuente de inspiración para todas nosotras. Su historia es un ejemplo de que la verdadera grandeza reside en la capacidad de superar la adversidad y de seguir adelante con esperanza y determinación. Y es que la mujer turca a lo largo de la historia ha demostrado ser una fuerza imparable. Desde las antiguas diosas de la fertilidad hasta las mujeres que lucharon en la guerra de independencia, pasando por las artistas, las políticas, las científicas y las amas de casa, todas ellas han contribuido a construir la identidad de un país rico en historia y cultura. Su valentía, su inteligencia, su sensibilidad y su pasión son un ejemplo para el mundo entero. La historia de las mujeres turcas es una historia de lucha, resistencia y empoderamiento. A lo largo de los siglos, las mujeres turcas han desafiado las normas sociales y han luchado por sus derechos. Desde las antiguas diosas de la fertilidad, que eran veneradas como símbolos de la vida y la abundancia, hasta las mujeres que lucharon en la guerra de independencia, las mujeres turcas han demostrado su valentía y su determinación. En la época otomana, las mujeres turcas tenían un papel limitado en la sociedad. Sin embargo, algunas mujeres lograron destacar en el ámbito de la literatura, la música y las artes. En el siglo XX las mujeres turcas lucharon por el derecho al voto, la igualdad de oportunidades y la participación en la vida política y social. Gracias a su lucha, las mujeres turcas han logrado importantes avances en materia de derechos y libertades. Hoy en día, las mujeres turcas desempeñan un papel fundamental en todos los ámbitos de la sociedad. Son artistas, políticas, científicas, empresarias, amas de casa y madres. Su contribución al progreso de Turquía es innegable. Su historia es un ejemplo de que la lucha por la igualdad de género es un proceso continuo y que la determinación y la perseverancia son esenciales para alcanzar el éxito. Espero que este recorrido por la vida de algunas mujeres turcas que enamoran les haya resultado interesante e inspirador. He querido mostrarles que más allá de los estereotipos y de las imágenes idealizadas que a veces vemos en la televisión, existen mujeres reales, con historias de vida fascinantes, que nos demuestran que todo es posible si le ponemos corazón y esfuerzo. Hemos hablado de Ali de Edip Adbar, la escritora y activista que luchó por la educación de las mujeres, de Tansu Çiller,
la primera mujer primera ministra de Turquía, de Hande Erçel, la talentosa actriz que conquista corazones en todo el mundo, de Sertab Erener, la cantante que llevó a Turquía a la victoria en Eurovisión, y de todas esas mujeres anónimas que construyen el futuro de su país con su trabajo y su sacrificio. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Me encantaría saber qué les pareció, cuál de estas historias les inspiró más y si conocen a otras mujeres turcas que merezcan ser mencionadas. Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderlos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan descubrir estas historias inspiradoras, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más historias, más inspiración y más alegría. Un beso enorme y gracias por estar ahí. Hasta la próxima.